Le damos la bienvenida nuevamente aquí al set de Buenos Días, Perú. Es una situación que a la gente le confunde, ¿no? Porque a veces dices, bueno, me estás permitiendo hacer unas cosas y me prohíbes otras, pero parece que no hay un sentido, no hay un norte y no hay tampoco un criterio científico, ¿no?, para aplicar estas restricciones. Buenos días, Pamela, Claudia. ¿Qué tal, gracias doctor? por la invitación, encantado. Lo que tú dices es cierto, ¿no? Falta liderazgo en el sector salud, lo hemos visto desde el inicio de la crisis. Producto de ello es que somos el país con el mayor número de fallecidos. Eso es innegable, eso es real. O sea, no manejamos bien la crisis sanitaria. Los resultados son esos, son duros. Y insistimos en medidas absurdas de bioseguridad, en medidas que se contraponen. Prácticamente en este país todas las actividades están abiertas, excepto para, según mi entender, una de las más importantes, la educación. Todo es absurdo. Y la educación se ha demostrado en los espacios escolares abiertos, con ventilación, no son focos de contagio. Y es ahí donde vale la reflexión, ¿qué hacer en este país? El virus está, va a estar mucho tiempo, es innegable que va a estar y hay que aprender a convivir. Con medidas que funcionen, las actividades puedan llevarse. Pero claro, los tres últimos presidentes no tienen liderazgo e idea del manejo sanitario. Los tres insisten con su equipo en medidas que pueden tener inclusive algún sentido común, pero no son efectivas. O sea, el mundo está funcionando distinto. Si bien es cierto, el programa de vacunas está funcionando, tenemos cerca del 45% de la población ya vacunada, eso es importante, pero solo las vacunas no nos van a sacar de esta crisis, es mucho más. Pero ¿vamos a dejar de vivir? O sea, la pregunta es, ¿nos prohíben que nos reunamos en familia, por ejemplo, este fin de semana? Si bien es cierto, habrán espacios donde habrá un riesgo, habrá otros no, pero no hemos hecho una campaña de educación para que la gente entienda. La pregunta es, si me tengo que ir a un lugar cerrado, sin mascarillas, donde las personas están pues disfrutando, pues generará riesgo. Por eso existe como los cines, eso está abierto. Pero si puede haber una actividad al aire libre como el Parque de las Aguas, los estadios, los parques, y la sociedad tiene que tener una estabilidad emocional y tener que hacer algún programa de diversión, eso es posible, pero claro, sacan un documento que prohíbe todo, y entonces la pregunta es que sí se va a hacer. Y es el ejemplo que quiero llevar a atención es, ¿recuerdan cuando en marzo del año pasado se prohibía que las personas salgamos a la calle y la policía hacía redadas? La razón por la que fallecieron tantos policías en la primera ola es porque el policía no sabe manejar el problema de bioseguridad y se contagió rápidamente. Finalmente no funcionó. No funcionó. Entonces son medidas que en el Perú tienen que revisarse. Se exigen pediluvios, desinfección y etcétera, y etcétera. Y no está funcionando. Ahora, está bastante bien identificada la situación, coincidimos en que varias de las medidas nos parecen absurdas, pero lo importante es llegar a un punto medio, como usted bien señala, la pandemia nos va a seguir acompañando y es momento de, con criterio, hacerlo. ¿Cuál de estas medidas absurdas serían las que usted levantaría de cara no solo a este feriado, el verano, en donde los negocios están esperando también reactivarse, en donde las personas quieren ir a la playa, donde quieren más actividades al aire libre? En una sociedad donde pues posiblemente de los países donde más las medidas de cuarentena fueron las más duras, 3 meses y medio donde las personas no pisaban la calle, se necesita más esos espacios abiertos, ¿no? Entonces, y finalmente no se trata de buscar consensos, se trata de buscar evidencia científica y que nos diga qué dice la evidencia científica. ¿Qué dice la evidencia científica a octubre del 2022? Y esto es más de un año. Que el principal mecanismo de contagio es el aerosol. El aerosol son micropartículas pequeñísimas, imperceptibles inclusive para la piel, que están en ambientes cerrados sin ventilación. Si uno necesita estar en ambientes cerrados y sin ventilación, tiene que respetar aforos, en lo posible el mínimo de personas, y el uso obligatorio de una mascarilla 3 capas, 3 pliegues. ¿Cuál sería como un aforo indispensable. responsable si tenemos que ponerle un número? Finalmente yo creo, a ver, las recomendaciones de UNICEF, por ejemplo, es de 1 metro de distancia. 1 metro, eso dice UNICEF. Han hecho estudios, evalúan y dicen como mínimo 1 metro de distancia. Y eso, pero estamos hablando de un espacio cerrado y sin ventilación. En espacios abiertos,
Hoy, por ejemplo, Brasil acaba de decretar que no se van a usar mascarillas. Europa, Estados Unidos, en espacios abiertos no se usa mascarillas porque si entendemos que el aerosol se concentra en espacios cerrados, sin ventilación, pero en espacios abiertos no, se han hecho muchísimos estudios y modelos matemáticos, el riesgo es menor. Estamos hablando de ambientes comunitarios, no ambientes hospitalarios. A veces confundimos las medidas y creemos, por ejemplo, que este set de televisión es un ambiente hospitalario. Y extremamos y le añadimos a las personas una responsabilidad que de repente ya no deberían tener, ¿no? Y me pongo en el zapato de los transportistas, por ejemplo, a los que les ha caído unas multazas bastante grandes porque no estaban en la capacidad de verificar que sus pasajeros estén utilizando la bendita careta plástica, ¿no? Mira, como tú dices, la bendita careta plástica no tiene sentido porque si partimos del hecho de que nos contagiamos por el aerosol no viene como un chorro de agua, como en el caso de influenza, que necesitas gotículas de agua. Eso ya se sabe desde marzo del 2020. Entonces la ciencia te dice que si es el aerosol, el protector no cumple función porque ingresa aerosol. Va a seguir flotando y se va a meter por ahí. Pero eso es una medida que expertos que asesoran al Estado insisten. Yo, por ejemplo, he leído hace unos días, ahora en octubre, que un experto dice que la razón por la que no hay tercera ola en Perú es por las caretas faciales y la doble mascarilla. ¿Quién fue? Entonces, cuando tú tienes expertos a ese nivel que asesoran instituciones, dices, pues, estamos como estamos por ello. Entonces, es muy sencillo el tema del transporte público. Abres todas las ventanas con la mascarilla. No te sacas tu mascarilla para nada. Y el riesgo disminuye porque partimos del hecho que quien se transporta no tiene síntomas, si podría estar, entre comillas, contagiado, tiene posibilidades menores, porque si está con mascarilla y el ambiente es ventilado, es menor. El riesgo existe, sí, pero el riesgo es bajo. Lo que no hay que hacer es que en el transporte público de ciudades, pues los buses estén cerrados, tienen que estar con todas las ventanas abiertas. Y en invierno, pues nos abrigamos, pero andamos bien, y eso es un medio más o menos seguro, que nos permite movilizarnos, porque versus no movilizarse o pagar un taxi, hace inviable el quehacer de la sociedad, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que anoche llegaron más vacunas, estamos cumpliendo aparentemente con los objetivos, 54% de la población. ¿Cuál sería ahora que vamos a empezar ya en noviembre esta tercera dosis de refuerzo, doctor, cuál sería su sugerencia para seguir avanzando con otros grupos etarios si es que se necesita un refuerzo adicional? Okay. También ahí la ciencia ya casi tiene un consenso, cuando en ciencia no se tiene consensos, pero la mayoría de investigaciones muestran que a partir del 6º mes baja la respuesta inmunitaria de las personas. Con mucha mayor velocidad, pero finalmente pareciera que toda la población vamos a necesitar las dosis de refuerzo. Eso va a ser cotidiano por un tiempo, así como es en influenza anual, por ahora es semestral en COVID-19 y eso va a dar. Pero ¿qué sucede en un país? Estamos hablando de países como Portugal que superan el 90%, Israel está por el 80%, países que andan casi con la población inmunizada. Perú no llega al 50%. La pregunta es, ¿qué hacemos con el otro 50% y va la tercera dosis? Yo creo que hay que duplicar esfuerzos. Las personas que recibieron entre febrero y marzo, tanto personal sanitario, adultos mayores, deben asistir por una razón fundamental. Por dos conceptos, no uno. Primero es que baja la capacidad de respuesta inmunitaria a los 6 meses, los estudios han demostrado eso, y lo segundo, la presencia de las variantes. Hablamos de Delta Plus, que tiene más capacidad de contagio, no de enfermedad, y está presente, y eso va a ser una constante. ¿Qué nos permite esta dosis de refuerzo? Elevar otra vez, se llama una respuesta robusta inmune, para poder de infectarnos, de contagiarnos, no desarrollar enfermedad. Gravemente, así es. Pero insisto, la clave es no contagiarse y podemos estar sin contagiarnos. Yo ando en ambientes de alto riesgo, que son hospitales, camas, pisos UCI, yo veo pacientes sin mascarilla, eso es cotidiano para nosotros, pero la clave es no contagiarse. Y entonces eso nos permite, porque las consecuencias de COVID, si te contagias y haces enfermedad, son importantes. Le agradecemos muchísimo por haber venido doctor. nuevamente el día Encantado. de hoy. Y bueno, esperemos que haya un poquito más de criterio, a ver si es que ya finalmente se definen
unas restricciones, unas medidas que sean un poco más coherentes con lo que viene pasando en el mundo y también con criterio científico, ¿no?